Damos inicio a esta última jornada con el señor Francisco Villegas, con la conferencia Mirando hacia adelante. Ahí está lo que está afuera. Conócete, conéctate y transfórmate. Francisco Villegas, consultor, mentor, coach, escritor, conferencista, es administrador de negocios de la Universidad EAFIT y coach profesional certificado desde el 2014 por el World Coach Institute en Miami. Consultor asociado en Puentes al Liderazgo y escritor del libro Mira en ti lo que voy a contar de mí, un camino a la iluminación. Fundador de Textiles Vive y de Make a Movie Consulting and Mentoring, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos y guiado y liderando procesos de cambio positivo en personas y organizaciones. Le damos la bienvenida a Francisco Villegas. Muchas gracias. Antes de presentarme, quiero invitarlos a que empecemos desconectándonos un poco de lo que hemos visto en estos 2 o 3 días. Y les pido que para eso cierren sus ojos y sigan mi voz. Le pido a todos que cierren sus ojos. Vamos a hacer un recorrido. Cerremos los ojos, por favor. Mientras están terminando de entrar algunas personas, vamos a seguir con los ojos cerrados, siguiendo mi voz, conectándose con la música que estamos escuchando. Cerremos los ojos. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Tratamos de contar de 1 a 5 o a 6 en cada inhalación, sostener el aire un poquito y en cada exhalación contar de 5 o 6 hasta 1. Lo vamos a hacer 5 veces y cada uno empieza cuando quiera. La respiración es la forma como tenemos vida en forma autónoma. Pues tendremos vida hasta nuestro último suspiro. Estamos tratando de respirar conscientemente. En cada inhalación, pedir que entre luz a nosotros. Y en cada exhalación que salga cualquier punto de oscuridad. Vamos ahora, con los ojos cerrados, a hacer un pequeño recorrido por nuestra vida. Pensemos en esas cosas de estos últimos 2 o 3 días. ¿Qué aprendimos? ¿Con quién nos conectamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Quién fue importante para nosotros? Vamos un poco más atrás. ¿Qué ha pasado desde que empezó la pandemia hasta hoy en nuestras vidas? ¿Qué cambios hemos tenido? ¿Qué personas se han ido? ¿Con qué problemas hemos tenido que lidiar? ¿Quiénes han estado con nosotros? Vámonos un poco más atrás. ¿Qué ha pasado en estos últimos 5 o 8 años en nuestras vidas?
a nivel personal, laboral, profesional, económico. ¿Quién aparece ahí en estos 5 años? ¿Quién ha estado con nosotros? ¿Quién nos ha acompañado? ¿Quién se ha ido? Vámonos un poquito más atrás, a la universidad. ¿Qué recuerdos tenemos de la universidad? ¿Qué personas están ahí con nosotros? Vámonos al colegio, al bachillerato. ¿Quién está ahí? ¿Quién aparece en nuestros años de juventud, cercano? Vámonos más atrás, cuando éramos niños. Y llegábamos a la casa. ¿Qué había en la casa? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué sentíamos, que vivíamos? Ahora traigamos espiritualmente, energéticamente a una persona que queramos que esté aquí con nosotros hoy y digámosle algo que le queremos decir. Démosle un abrazo y agradezcámosle a él, a ella o a todas las personas que han aparecido en este pequeño recorrido por la vida, por haber estado ahí, por habernos enseñado con amor o con dolor, por habernos acompañado, por haber hecho parte de quienes somos hoy. Les pido que sigamos un poquito más con los ojos cerrados y empecemos a mirar hacia adentro, hacia nuestro cuerpo físico. Tratemos de mirar nuestro corazón, de sentir nuestro corazón, que ha latido siempre, y nuestra respiración, que ha estado ahí siempre, sin que necesitemos esforzarnos para que eso funcione, sin que necesitemos prepararnos para que eso funcione. Y démosle gracias a nuestro corazón y a nuestra respiración y a todo lo que hay dentro de nosotros, que nos ha traído hasta este momento y nos tiene aquí hoy. Vamos a agradecer la perfección que hay en cada uno de nosotros y la perfección del universo. Ahora, con mucho respeto y amor, les pido que sigan con los ojos cerrados 5 minutos más y que reciban de mí este corto relato que les voy a leer. La sin salida. No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Para mi sorpresa y gran desconsuelo, las ventanas de la habitación del hotel estaban selladas. Los vidrios que daban hacia la calle eran de seguridad de un grosor que yo nunca había visto, imposibles de quebrar. Caminaba por la cornisa interior del ventanal de la habitación y miraba 17 pisos hacia abajo sin una pizca de temor. Qué raro, siempre me había sentido muy inseguro en un lugar alto, pero en ese momento ya no había nada que temer, pues todo terminaría pronto. Había ya retirado unas celosías del corredor para poder tener un espacio suficiente para hacerlo desde el interior del edificio. Mi idea inicial de tirarme por el frente era imposible.
Imaginaba el ya muy próximo fin de mi existencia, cuando estruendosamente aterrizara abajo en el cemento. Veía con claridad cómo con mi muerte dejaría de cargar con tanto dolor y tirar lejos ese vacío que constantemente me había acompañado. No volvería a sentir miedo. Cesaría en la búsqueda interminable de respuestas a muchas de las cosas con las que había tenido que vivir y las que con su incertidumbre me torturaban tanto. Además, no tendría que enfrentar más las situaciones que en ese momento me tenían totalmente desesperado. Por fin podría descansar en paz. ¿Qué me había llevado hasta ese punto? Los demás sentían lo que yo sentía. ¿Por qué me habían pasado tantas cosas tan difíciles de enfrentar? O las situaciones eran entonces situaciones cotidianas, pero yo no tenía la capacidad para encararlas adecuadamente. ¿Por qué sentía que no podía más? ¿Por qué la certeza de que nadie me entendía? ¿Por qué esta decisión tan radical? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Me acosté otra vez en la cama. Eran cerca de las 8 de la noche y decidí esperar a que fuera más tarde para que cuando me lanzara al vacío, la calle estuviera con la menor cantidad de gente posible. Imaginaba las sirenas de las ambulancias, los bomberos y la policía afuera y algunos empleados del hotel, junto con los transeúntes casuales que verían la escena envueltos en una mezcla de tristeza, asombro, compasión y miedo. Se habían nublado por completo los recuerdos bonitos. Pensar en mis hijos, en mis amigos, en mis padres, en mis hermanos, en todas las personas con las que me había relacionado y que le habían dado sentido a mi vida, no era más una opción, ni tenían ya la capacidad de sostenerme, de motivarme. Todos los sentimientos parecían haberse congelado. Los momentos de placer que le dieron una dosis picante y necesaria a la vida no volverían a tener peso. Las risas, la tranquilidad, el disfrute y la esperanza, todos estos ingredientes lindos que siempre la vida tenía para todos y que había tenido para mí también en muchos momentos, parecía que nunca hubiesen existido. Incluso los interrogantes finales, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Torturantes y obsesivos hasta hace un par de horas, ya no estaban y por ende no cumplirían más su propósito de seguir generando ese intenso dolor. Después de muchas horas de llanto imparable, vivía, creía yo, por unos minutos más, una calma fría, extraña. Estaban mi mente y mis sentimientos aniquilados. Ya habían sido conducidos a la nada. Estos párrafos son la primera, y les pido que sigan con los ojos cerrados. Son las primeras letras del libro que lancé hace unos meses y que cuenta algo de mi historia y se titula Mira en ti lo que voy a contarte de mí, un camino a la iluminación. Gracias por recibir estas palabras, gracias por permitir que yo, contando mi historia, sea parte de sus vidas hoy y de aquí en adelante. Espero que con esta conferencia que empezó un poco dramática y triste, cumplamos las expectativas por las cuales estoy yo aquí. Primero es servir de inspiración y segundo, mostrarles cómo todos estamos conectados por unos temas afines, comunes, y cómo podemos lidiar con esas partes oscuras de nosotros que casi siempre vemos afuera, pero están adentro. Les pido que abran los ojos. ¿Ya? Gracias por tenerme aquí, por invitarme a compartir con ustedes, a cerrar este evento tan importante. Me invitó a participar aquí mi compañera Beatriz Villa de universidad, que no veía desde hace, yo me gradué hace 30 años, yo no sé ya hace cuánto, pero desde ese tiempo no nos veíamos ni siquiera por internet. Pues hoy nos vimos por primera vez después de casi 30 años. Y ella me pidió cuando me invitó aquí a hablarles a ustedes que lo que mencionaba anteriormente, y es que fuera algo inspirador. Me dijo, mira, quiero que sea algo inspirador. Y lo otro, te voy a contar un poquito quién es el público. Me dijo, son unos altos ejecutivos, están en la banca o en las entidades financieras,
pues eso es lo que yo entendí. Son jóvenes, exitosos, y por eso pues hay que hablarle de un tema que les interese y que sea afín a lo que ellos hacen, a lo que ellos viven, y que conecte con Ser Inspirador. ¿Y qué más afín que la humanidad, que lo que nosotros somos como seres humanos? Y hoy pienso hablarles de dos cosas que son afines a todos nosotros. Nos han dicho, hemos escuchado, hemos visto por internet que los problemas no están afuera sino adentro. Después de esa parte que les leí de mi libro, yo cuento que estaba con una cantidad de circunstancias afuera muy amenazantes y que me habían llevado hasta ese punto en el que quise terminar con mi vida. Y esas circunstancias estaba divorciado, tenía hijos por fuera del matrimonio que nadie sabía, estaba totalmente quebrado, debía en ese momento, hace muchísimos años, lo equivalente hoy, bueno, ustedes saben mucho de deudas, lo equivalente hoy a $1 millón, que no sé en qué momento se creció ese animalito hasta ese punto. Estaba alejado de mis amigos, de colegio, de universidad, vivía un mundo muy solitario, muy lleno de oscuridad hacia afuera, y eso era evidente, se veía afuera. Más adelante les voy a contar qué pasó, que no me tiré. Pero desde ese momento hasta ahora he sido como un amante de descubrir de dónde viene eso que todos los días vemos por ahí, y es qué es eso que hay dentro que como consecuencia nos lleva a esas cosas que vivimos todos por fuera y que son nuestras batallas. Y esa es la primera cosa afín que tenemos nosotros como seres humanos, que todos los días, todos los que estamos aquí, yo de aquí conozco a Beatriz y no la veo hace 30 años, y a mi hija, es una de mis hijas que está aquí, y estoy muy orgulloso que esté aquí. Me dijo ahorita que sí tenía susto y le dije que sí, porque desde antes de la pandemia pues yo no había dado ninguna conferencia, o sea, llevo casi 2 años sin dar conferencias y antes no me daba susto y hoy sí me dio susto, pero ya se me está pasando. Eso es algo afín. Todos los que estamos aquí, yo no los conozco, nunca los he visto, y yo sé que cada uno de nosotros libra diariamente al menos una batalla, y eso nos une. ¿Y cuáles son esas batallas? ¿Dónde está el cosito para moverla? Aquí. Se quedó la música. Tú lo apagas, mi amor. Ustedes han oído la palabra ego, egocentrismo, egotismo, exceso de concentración en nosotros mismos. Ahí está la raíz de casi toda la oscuridad y de todas las batallas que tenemos que llevar todos los días. Pero el ego es tan grande que todos tenemos y que tenemos que batallar diariamente con él, que muchas veces no somos capaces de verlo. Entonces hay unas manifestaciones o unas ramificaciones del ego en las cuales se descompone y que es más fácil verlo. Entonces, el problema muchas veces, o casi siempre, o casi nunca, es afuera, si no tiene que ver con los miedos. Mire, hay una medición de que el 91.4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Nunca suceden. Una de las razones por las cuales yo me iba a tirar esa vez del Hotel Torre de Cali en Cali tenía que ver con esto. En el futuro, adelante. No sé si a ustedes les pasa eso, en el trabajo que tienen ustedes, me imagino que la planeación hace parte pues fundamental de eso que tienen que hacer en el día a día. Y el tener frente a caminos diferentes, pues situaciones que sucederán esperadas. En este asunto del miedo, eso no es así. ¿Quién de ustedes se ha despertado a las 2 de la mañana feliz de lo que vendrá en el futuro? Lo normal es que si uno tiene insomnio, lo que piense es en el futuro oscuro que él tiene para sí mismo, para su familia, para su pareja, para la humanidad, y son, vuelvo y repito, sensaciones dolorosas,
de sufrimiento por cosas que creemos que van a pasar y que muchas veces no ocurren. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a la pobreza y muchos miedos más que todos nosotros tenemos y que utilizamos muchas veces el día a día exitoso para taparlos, pero ahí están. Y estas son parte de las cosas de adentro que nos hacen sufrir intensamente. No es lo de afuera, es lo de adentro. Esta es otra. El pensar con dolor en cosas que vivimos, en personas que estuvieron y que nos hicieron aparentemente daño o realmente daño, y pensar con ira hacia esas personas. Esta es otra de las cosas de adentro que tienen que ver con el egoísmo, con el egocentrismo, con el exceso de concentración en nosotros mismos y que constantemente nos duelen. Tiene que ver, estas son emociones negativas. Yo les voy a hablar un poquito más adelante del otro tema. El primero es nuestras batallas, y estas son las batallas que libramos todos los días, todos, unos más que otras, otros pues no vivirán una o dos de las que voy a nombrar, pero en general son las batallas que libramos todos los seres humanos todos los días. Y más adelante les voy a hablar de la tal felicidad, de esa palabra de felicidad que a mí me produce como tantas cosas. Pero tiene que ver, en parte, eso que vamos a hablar de la felicidad, con la forma como somos capaces de librarnos día a día de estas cosas que son los monstruos interiores, las batallas que llevamos por dentro. Cuando dependemos malsanamente de alguien, de algo, de una situación, del dinero, de la posición social, del reconocimiento, del aplauso, y eso se pasa, se extralimita, nos hace sufrir muchísimo, porque nos produce miedo, el perder algo de lo que creemos depender, que es vital para nuestras vidas, nos produce mucho infierno interior, mucha oscuridad interior, las dependencias malsanas, y tenemos que liberarnos de ellas. Yo ahora, como les decía al principio, nos muestran el qué, nos dicen es que es adentro, pero no nos muestran el cómo, es decir, ¿qué hacemos con eso? Ahora les voy a mostrar. ¿Yo qué he hecho con eso? Yo tenía miedo a los acreedores y por eso decidí irme a tirar de un edificio. Estaba totalmente resentido con mis padres y con mi historia y con lo que yo viví y con lo que me pasó y con lo de malas que fui. Dependía excesivamente del qué dirán. Eso suena tan absurdo, pero muchas veces es el motor en el día a día en nuestra vida. Lo que digan o lo que piensen los demás de nosotros, el jefe, los compañeros, la esposa, los vecinos, la sociedad, la familia, y muchas veces nos empujan a que vivamos una vida que no es nuestra vida. Yo dependía, yo era el gerente de mi empresa. Antes de eso había sido gerente nacional de ventas de una compañía multinacional. Ellos me ayudaron a fundar mi empresa. La empresa funcionó 2 años o 3 años o 4 años, súper exitosa. Después otros 2 o 3 años más o menos. Y después los últimos 2 o 3 en picada, y yo hacía 1000 maromas y 1000 malabares para sostenerla y no pude. Dependía de lo que mis padres pensaran de mí, de lo que mis hijos pensaran de mí, del fracaso que yo había terminado siendo para ellos y para otros, cosas que pensaba y sentía yo. Ellos no me habían dicho nada, ellos no sabían de mis cosas. Ellos supieron esta historia del edificio hace 1 año y medio, porque en una experiencia espiritual que tuve, más adelante les cuento de qué se trata, vi que necesitaba pedir como la autorización de mi familia para hablar de mí. Y ellos, pues, yo les dije, ¿quieren que les lea? Ellos sabían que yo estaba escribiendo el libro, ¿o quieren ustedes leerlo? Y ellos decidieron leerlo, cada uno. Solo 2 de mis hijos, tengo 5, el segundo y el menor, dijeron que se iban a juntar para leerlo los 2. Y después me contaron que lo leyeron y lloraron los 2, porque no sabían eso que yo había vivido. Dependía, tenía miedo, estaba resentido. Y señalaba a la humanidad por todo lo que me estaba pasando a mí.
señalaba a los otros, no era capaz de ver lo que pasaba en mí. A nivel empresarial, ¿cómo lo hacía? Yo tenía una distribución de textiles, entonces afuera, no, es que los chinos, no, es que Coltejer y Fabricato cambiaron sus máquinas, entonces ya no, es que los vendedores, no, es que. Y eso me causaba unos estados de autocompasión, de compasión propia, de dolor, que era otra de mis batallas. Y la culpa, el sentir en exceso responsabilidad por todo lo que pasa. Esa es otra de las oscuridades que tenemos todos los seres humanos. ¿Quién de ustedes hoy, de verdad, con la mano en el corazón, y no voy a exponer a nadie ni le voy a preguntar a nadie nada, pero no tiene miedo hoy frente a alguna situación de su vida y tiene que batallar con esos miedos? ¿Quién no tiene algún resentimiento por alguna situación en el pasado? ¿Quién no depende malsanamente de cosas? Pues, ¿por qué malsana? ¿Por qué la palabra malsanas? Pues porque dependemos de cosas como el aire, como el agua, como el sol, y esas son dependencias sanas, pero hay dependencias que no son sanas. ¿Quién no está señalando a los otros por lo que me pasa a mí? ¿Y quién no siente que la embarró? Y que por eso, por influencias que tenemos, sociales o religiosas o lo que sea, vamos a tener un castigo seguro por las cosas que hicimos. Eso es el motor, todas esas cosas que acabo de decir: el miedo, el señalamiento, las dependencias malsanas, el juicio y los resentimientos de una cosa que se llaman defectos. Yo llamo la parte oscura del ser, la parte de emociones negativas que hay en nosotros y que nos empujan, que nos conducen, que nos hacen hacer y nos impiden hacer, que nos empujan hacia atrás y nos empujan hacia adelante y nos jalan hacia atrás. Esos motores entonces se representan en nuestras acciones cotidianas. Yo les estoy hablando de cosas extremas. Probablemente pues ninguno de los que está aquí tiene 5 hijos con 3 mujeres como yo, o se quebró hace 20 años debiendo $1 millón, o estaba tan resentido de sus padres que cuando lo llamaban temblaba y no les contestaba. Son cosas extremas y yo quiero, y también esto que les estoy hablando tiene que ver con cosas extremas, pero les pido que con mente abierta tratemos de ver que a veces, aunque no sean tan extremas las cosas como probablemente lo viví yo, y la decisión tan extrema que tomé de cómo enfrentar esas cosas, de algún u otro modo estas cosas están en nosotros. Y estos defectos o oscuridad o emociones negativas es lo que en algunas religiones llaman como pecados capitales. El primero es el orgullo o la soberbia, es decir, todo ese motor de miedo, de resentimiento, no sé qué, nos empuja a que vivamos en estados de soberbia, de orgullo, que tiene 2 caras. Uno es el creerme más que los demás y sufrir por eso, y el otro es todo lo contrario, el creerme en menos de los demás. Probablemente les vuelvo a decir, ustedes no vivan o no hayan vivido cosas tan extremas como las que yo viví, pero de algún u otro modo han sido movidos por esa parte defectuosa del ser, que es el orgullo de uno u otro lado. Otro es la pereza, pero la pereza hoy ya tiene otro nombre, y tiene otro nombre más elegante: el procrastinamiento. El procrastinamiento. Mire, yo trabajo con ejecutivos y una de las cosas que casi siempre me dicen es: trabajemos eso. Yo dejo siempre para mañana, yo tengo que esperar hasta el viernes, yo espero hasta última hora, y eso genera una ansiedad y unos movimientos y unas cosas, y no soy capaz de hacer las cosas cuando las tengo que hacer. Y eso en los defectos de carácter o en los pecados capitales se llama pereza, y en la actualidad y en el mundo corporativo se llama procrastinamiento, pero produce lo mismo, los mismos daños, y tienen que ver con el miedo, con el juicio, con las dependencias malsanas y con los resentimientos. Estos son los motores de esto: orgullo, pereza, ira. Yo les digo una cosa, la ira, que es, por ahí hay una película muy vieja que se llama Seven y habla de los 7 pecados capitales, y la ira, pues probablemente yo, por ejemplo, no sufro de ese defecto, nunca he estado gritándole a nadie, nunca he estado insultando a nadie de un carro a otro, pero tiene unas manifestaciones que muchos de nosotros vivimos. Uno es la impaciencia, otro es la irritabilidad,
Otro es la ansiedad. Hoy, ya voy a hablar un poquito de la depresión, pero la ansiedad y la depresión son las enfermedades que a nivel no extremo estamos sufriendo en nuestra humanidad. La ansiedad. Y la ansiedad es simplemente una manifestación de ese defecto, de ese pecado capital que se llama la ira. Y esa es producida por lo mismo, por el miedo, por los resentimientos, por los defectos, por las dependencias, por el juicio y por la culpa. Orgullo, pereza, ira, envidia. Envidia. Eso pues es querer con rabia, con dolor, con ardor lo que otro tiene, no solo en bienes, en puesto, en cargo, en resultados, en familia, en cosas, es más, en virtudes, y nos carcome la envidia a veces, y es producida por el miedo, el resentimiento, las dependencias, por el ego. El ego nos lleva a vivir en estados de envidia. Orgullo, pereza, ira, envidia, avaricia. La avaricia tiene hoy como el orgullo una cosa que, bueno, ustedes que manejan cartera y créditos y eso probablemente no viven, pero probablemente sí, un poquito. Y es el otro lado de la avaricia, que es el despilfarro. Hoy estamos endeudados hasta las orejas. Compramos hoy cosas que creemos nos van a producir estados emocionales. Hoy nos venden en los comerciales seguridad, pero lo que nos están vendiendo es un carro. Hoy nos venden felicidad y lo que nos están vendiendo es un plan de pensiones. Hoy nos venden estados de ánimo y queremos comprar esos estados y no tenemos plata y nos endeudamos. Y a veces, mire, ese es el sufrimiento de muchísimos, probablemente en esta área que ustedes trabajan no, pero de muchísimos ejecutivos hoy. Y es, ¿cuándo me metí en todo esto? Y ahora tengo que seguir una vida que a mí no me gusta, aguantarme una cantidad de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, porque estoy hipotecado totalmente. El despilfarro, el gasto sin control, tiene que ver con una cosa que se llama un defecto del carácter o un pecado capital, que es la avaricia del otro lado. Y la avaricia también. Entonces yo vivo con lo mínimo. Y eso es producido ¿por qué? Por el miedo. El miedo otra vez es el motor de estos defectos de carácter. Orgullo, pereza, envidia, ira, avaricia, lujuria. Eso sí, todos van a decir, no, eso sí no, yo no, yo sí. Y saben que, con todo el respeto, la mayoría de personas tenemos de una u otra manera problemas sexuales. Y eso nos trae una cantidad de situaciones a enfrentar en la vida muy difíciles. Porque eso, que es un defecto, es un pecado capital, es una parte oscura de nuestro ser, tiene que ver con una parte natural de nosotros, que es el deseo sexual y el instinto sexual tiene un propósito definido, pero cuando se pasa un poquito de la raya, nos genera toda clase de problemas. Y casi siempre tiene que ver con el miedo, con el resentimiento, con esas cosas no resueltas con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros ancestros. Orgullo, pereza, avaricia, envidia, ira, lujuria, y me falta uno. Gula. Ese también. Yo hace 20 años pesaba 105 kilos. Y es que la ansiedad producida por la ira y por el miedo se fueron por ese lado. Entonces no era capaz de comer y de controlar la comida. Probablemente a ustedes no les pase, pero probablemente sí. Les vuelvo a decir, todos los días que yo trabajo con ejecutivos, trabajamos habilidades de liderazgo, trabajamos problemas de cohesión de equipo, trabajamos planeación estratégica, y cuando ya tenemos sesiones individuales y las personas se conectan de verdad y empiezan a hablar de sí, hablan de eso. Mire, mi problema es este.
No puedo controlar la comida, estoy con sobrepeso, todos los días ya tengo problemas de salud. No me he referido a eso. Todo eso, lo que acabo de hablar de la oscuridad y lo que acabo de hablar de los defectos, producen, entre otras cosas, unos problemas muy grandes de salud. Para mí, con todo el respeto, el resentimiento produce cáncer. Mi papá murió de cáncer hace 3 años y para mí fue producido por un gran resentimiento que nunca pudo solucionar, que nunca pudo tramitar, gestionar. Hay un documental en Netflix, no, ya no está en Netflix porque lo busqué hoy y no lo encontré. No sé en qué plataforma está, que se llama Heal. Y en ese documental muestran cómo las prácticas espirituales sanan, pues en forma, digamos, medida y comprobada, muchos problemas físicos. Entonces hacen un estudio con 750 personas en todo el mundo que han sido sobrevivientes de cáncer terminal. Y hacen un estudio profundo con 250 de ellas. Profundo es que los investigadores viven un tiempo con esas personas y de esa vivencia con esas personas, entonces sacaron 9 cosas en común que tenían esas 250 personas que hicieron y que hoy se curaron del cáncer. Y de esas 9 cosas, solo 2 tienen que ver con cosas de afuera hacia adentro. Una es alimentación saludable y sana. Es decir, esas personas en común, para sanarse de su cáncer terminal, comieron saludablemente y esa era una cosa en común. La otra, y por eso busqué el documental, no me acuerdo cuál es, y las otras 7 son cosas de adentro. Por ejemplo, una, tener una práctica espiritual. Aquí no estoy hablando de religión. Quien con la práctica espiritual lo haga por el lado de la religión, así es. Quien practique el yoga o la meditación o tenga el camino del yagé o pertenezca a tantas corrientes hoy religiosas y por ahí encuentre la espiritualidad, pues por ahí es. Y esa es una forma, además de sanarse, que como les digo está medido, ojalá puedan ver el documental, es una de las formas de enfrentarse a estas emociones. Les dije, nos dicen el qué, pero no el cómo, ya les voy a decir el cómo. Voy a tomar un poquitico de agua. Todo lo que les estoy diciendo puede ser mentira, porque no lo he estudiado, no lo he encontrado en ningún libro. Yo hace 20 años estoy trabajando en mí, porque ya no me quiero morir, yo quiero vivir, y para vivir quiero vivir bien, y para vivir bien ha sido necesario mirar para adentro, escarbar en los miedos, liberarme de ellos, escarbar en los resentimientos, liberarme de ellos, escarbar en la culpa y sentirme libre, escarbar en las dependencias malsanas y tratar de vivir libremente. Pero esto no es académico. Yo no tengo, mi hija que está aquí y que la invité a que participara hoy aquí, los dos tenemos una interacción muy linda, pues bueno, con todos los hijos, tengo una interacción muy, muy, muy linda, una relación muy profunda, muy respetuosa, muy amorosa. Ella en estos días, ella estudia psicología, está en 3er semestre, la voy a nombrar para que la aplaudan. Es la mejor estudiante en el 2º semestre y en el 3er semestre. Ha sido monitora del 2º semestre, ahora va a ser monitora de otra materia en el 3er semestre. Y ella me dice, papi, todo lo que yo te he oído hablar está en tal libro de psicología, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo les vuelvo a decir, y pueda que lo que esté hablando mucho sea carreta, es lo que yo he observado en mí y que quiero compartir con ustedes. ¿Y qué es el título de mi libro? En el libro pues hablo de otras cosas, además de estas, y por eso se llama Mira en ti lo que voy a contarte de mí. Es decir, esto no es un tratado, ni la verdad absoluta, ni yo tengo la respuesta, no. Es simplemente lo que he observado en estos 20 años, trabajando conmigo mismo y con personas que se han acercado a mí a buscar lo que yo he encontrado en mí y que me ha servido para hoy no quererme ir al hotel de Cali a tirarme del balcón, sino a vivir con intensidad, con tranquilidad, con equilibrio, con armonía, que para mí, no he llegado allá todavía. Les dije que les iba a mostrar el cómo. Entonces el qué es
¿Es adentro? Sí, es adentro. Y entonces, es el miedo. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo liberarse del miedo? Ahorita le pedí a mi hija que me ayudara. Yo soy cero tecnológico. Es más, no hago mis conferencias con presentaciones y esta la quise hacer con presentaciones y me estaba embalando. Porque, por ejemplo, quería que cada cosita de esa saliera solita. Pues para concentrarse en eso y que no se enredara, pues, pero bueno, pero así funciona también. ¿Cómo nos liberamos del miedo? Ustedes han visto que cuando uno tiene miedo se le altera la respiración. Cuando está excitado se le altera la respiración. Cuando la respiración es básica. Entonces, esto suena muy raro, pero respirando es como cuadramos el miedo, desde afuera hacia adentro, respirando conscientemente. Los invito a que cuando mañana o esta noche o pasado mañana tengan miedo, sientan miedo por algo, que el miedo se siente aquí. Eso es un hueco que se abre en el estómago. Hagan ese ejercicio, cierren los ojos, métanse al baño, si están en el trabajo, o en la casa se ponen la cobija y se tapan la cabeza, y respiran conscientemente. 3 o 4 o 5 veces, no muchas porque se bronca, pues se ahoga uno, se desmaya. Pero 4 o 5 veces, vea, crean en mí, les vuelve la calma. Inmediatamente, solo con ese ejercicio, respirar conscientemente. Esto, pues todos los días ustedes escuchan esto. Vivir el hoy, en este instante, en este momento, a las 4:58, en este momento, aquí, no pasa nada. El miedo surge cuando me voy de aquí a lo que va a pasar esta noche con Colombia. Va a perder. Siento miedo. Con lo que va a pasar dentro de 6 meses. Con lo que va a pasar dentro de 2 años. Esto de Colombia es una estupidez. Pero nosotros vivimos en el futuro, no somos capaces de estar en este momento y viviendo en el futuro vivimos muertos de miedo. Porque el futuro casi siempre no tiene estas cosas halagadoras y bacanas y no, seguro me va a ir bien. Les cuento, hace 8 días yo estaba en un grupo que lidero pues de ayuda a personas. Yo era el líder y les pedí ayuda porque tenía miedo. Y el primero, no, qué pena, yo era el que los iba a ayudar. Y el primero que llevaba como 15 días trabajando conmigo, alzó la mano con mucha pena, me dijo: Francisco, ¿y por qué no vive el presente? Sí, gracias. Gracias. Y eso es lo otro que está acá. Pedir ayuda. ¿Quién se las sabe todas? ¿Quién se las sabe todas en cualquier tema? Beatriz es la tesa en las revistas, pues no se las sabe todas. Le apuesto. ¿Quién de ustedes se las sabe todas en un tema? Nadie. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pidámosla. Y puse y recibámosla. Qué idiota, ¿para qué pones recibámosla? Pide ayuda y recíbala pues. ¿Qué hago? Yo creo que debes dejar esa pareja, es muy tóxica. ¿Cómo vas? La amo. Pues es tóxica, pero la amo. Recibir la ayuda. Pidamos ayuda y recibamos ayuda. Prácticas espirituales. Mediten. Si no saben cómo hacerlo, en Spotify, en YouTube, en Google, en todas partes. ¿Cómo meditar? Yo no me concentro, entonces ¿cómo meditar cuando no me concentro? Yo no puedo poner la mente en blanco, ¿cómo medito? Hay 100.000 formas de meditar. Hay otras cosas que se llaman meditaciones activas, que es gritando, bailando, pues muchas formas de meditar. Y eso es una práctica espiritual. Quienes oran, oren. Quienes utilizan la oración como una práctica espiritual, háganlo. Eso lo libera a uno del miedo. En vez de estar pensando todo el día, me voy a quebrar, como yo. Me voy a quebrar, ¿qué voy a hacer? Ore. ¿Y saben qué? Y esa es la más tesa. Enfréntenlo, enfrente el miedo. Cuando yo finalmente dije que pase lo que pase, no te puedo pagar, estoy quebrado. 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 Me fui a la casa y dormí por primera vez 8 horas. ¿Saben qué me pasó? Aquí estoy. Bueno, 2 o 3 me madrearon feo, pero los otros 20 comprendieron. De esos que comprendieron, unos me dijeron: pero nos pagas después. Todavía no les he pagado. No les pude pagar. Es que debía demasiado. No les pude pagar. Pero enfrenté el miedo.
Me iba a quedar sin vivienda. Les voy a contar esto. Mi papá se llamaba Gustavo Villegas. Fue el gerente del grupo Corbeta en Ipiales y en Pasto durante 30 años. Lo que hoy es Alcosto, Catronics, AKT, Fotón, todo eso. Mi papá era el gerente de eso. Y yo era el hijo mayor de mi papá. Nunca tuvimos problemas de dinero. Nunca yo oía en mi casa diciendo, no hay con qué pagar el... No, nunca. Tuvimos casa propia, de las más bonitas, de Pasto. Yo vivía en Pasto. Aunque no parezca, soy pastoso. No, sí parece. Después estudié en EAFIT con Beatriz, que no veía hace 30 años. Oh, no, sí. No, qué pena, no. Yo era profesor cuando ella era estudiante. Y sí, no. Ella se graduó hace 20, yo hace... Y estudié en EAFIT. Mi papá me mandaba plata todos los meses. Y por el orgullo que hay en mí, en el tercer mes le dije, no me mandes plata, yo trabajo. Me fui a donde era Corbeta, que era en el edificio La Bastilla, en el centro, en Medellín, y me paré. Y cuando pasó un señor que yo había visto en mi casa una vez en Pasto, le dije, ¿usted es de los Mejía de...? El señor se tocó un poquito y me dijo que sí. No me dijo nada. Yo le dije, es que yo soy hijo de Gustavo Villegas de Pasto. Ah, sí, y necesito hablar con usted. Siga. Seguimos a la oficina. ¿Y usted qué, hombre? Le dije, yo quiero trabajar, don Rafael. Me dijo, ¿y usted qué sabe hacer? Le dije, nada, don Rafael. Me dijo, bueno, como usted es hijo de Gustavo, vaya el lunes a tal lugar y allá le van a dar trabajo. Gracias, don Rafael. Me dijo, oiga, ¿y no quiere saber cuánto le vamos a pagar? Le dije, no, yo quiero trabajar. Ah, bueno. Fui, el trabajo. Yo ya estudiaba, no con Beatriz, con otra gente. Tercer semestre, EAFIT, Administración de Negocios. Entonces, yo me fui pues con corbata. Y llegó un señor muy hosco, me acuerdo, en un garaje. Buenas, ¿usted es don? De pronto ustedes lo conocen. Bueno, entonces, sí, yo soy. Entonces, es que yo soy Francisco Villegas y vengo a trabajar de la Universidad de AFIT, hijo de Gustavo. Me dijo, bueno, mensajero. Bueno, empecé a trabajar de mensajero, rapidito me ascendieron a asistente de vendedor. El asistente de vendedor es quien le lleva la maleta al vendedor. Ya. Bueno, y rapidito de vendedor. Pero lo que les quiero decir es, rápidamente pues estudiaba en EAFIT, vivía en un sitio bacano, vivía en La Visitación, en el Poblado, pues para los que conocen aquí, listo. Después me casé con la mamá de Isa, una mujer hermosísima, que Beatriz conoció, pero era mucho mayor que Beatriz. Una mujer muy exitosa de una familia estrato 85. Y yo, pues era de ese estrato más o menos, y ahí me pegué y tan. Les voy a decir esto. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque... sí, creo. Porque cuando me quebré, yo vivía en una finca lindísima, con vacas, con caballos, yendo hacia San Pedro de los Milagros, para los que conocen. Me tocó entregar esa finca, me entregó una camioneta y otra, y unas bodegas, y un almacén, y los inventarios, y todo. Y tenía una casa en un barrio de estrato 2, aquí en Medellín, que había comprado para mejorar y para vender. Como ven, ustedes que saben de riesgos y de créditos y todo, yo era loco con el dinero, por eso me quebré. Pues que era textilero y comprando casas en barrios, bueno, pero esa es parte de mi experiencia. Entonces, cuando la iba a entregar, era lo último que me quedaba. La persona que me empezó a ayudar ahí espiritualmente me dijo, ¿y usted dónde va a vivir? Ya está quebrado. La gente necesita vivir, un techo. Véngase a vivir allá. Un amigo mío me llevó al trasteo de mi finca a una casa, para quienes conocen Medellín, en el barrio se llama Belencito Corazón. Yo nunca había vivido en un barrio popular. Al frente de mi casa, subiendo unas escaleras, era estrato 1. En la esquina de mi casa había un bar que ponían música desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. A la vuelta prendían buses a las 4 de la mañana y empezaban a calentarlos.
Y yo no sé por qué los tenían que calentar como media hora, pero los calentaban. El día que me llevó el trasteo, mi amigo Nicolás, que este domingo va a ir a mi finca a comer sancocho, si Dios quiere. Cuando estábamos subiendo el colchón al segundo piso, lo subimos por la ventana y se quebró la ventana. Y empezó a llover y mi amigo se tenía que ir. Entonces miren el cuadro. Este man, estrato 1000, en un barrio estrato 2, con un colchón en una pieza. Como empezó a llover y se quebró la ventana, yo puse la bolsa de basura y la pegué ahí, negra. Y ese era el cuadro. Un vidrio quebrado, bolsa negra pegada, un colchón y yo ahí. Y en ese momento me arrodillé. Yo crecí en un colegio con jesuitas, mi mamá fue profesora de religión hasta hace 4 años, mi papá de Sonsón, Antioquia, súper religioso, entonces tenía mucha influencia religiosa, pero cero religión yo, cero. Pero en ese momento me arrodillé y dije, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Llorando. Y sentí una cosa muy tesa. Y desde ahí en adelante dije, yo le voy a contar esto a todo el mundo. Sentí claramente en mi corazón que en ese momento lo tenía todo. Me tenía a mí, me había perdido, buscando prestigio, fama, aplausos, plata, reconocimiento, y me perdí. Yo de este momento en adelante voy a hablar sin micrófono, porque me gusta hablar duro. Me perdí en el camino y me encontré. No tenía nada, pero ¿saben qué tenía? Tenía tiempo. Cuando era ejecutivo no tenía tiempo, y cuando trabajaba tratando de... no tenía tiempo. Tenía tiempo para atender a mis hijos. Tenía brazos para abrazarlos, tenía ojos para mirarlos, tenía corazón para sentirlos. Y eso me llevó en ese momento. No tienes todo. Muerto de miedo, 2 o 3 años. No dormía. Úlcera en el duodeno. Migraña. Hernia. Me operaron 2 veces de una hernia. ¿Por qué? Porque no dormía de la ansiedad de enfrentarme a lo que iba a ser de ese momento en adelante mi luz, mi vida. Y era tenerme a mí, encontrarme. Por eso les conté esta historia. No sé qué sigue, pero la voy a contar con lo que sigue. A ver. ¿Cómo me liberé de los resentimientos? Entonces empecé, como no tenía nada que hacer, pobre, sin plata, sin nada, pero con ese despertar, con esa sensación nueva, a empezar a ver a mis papás desde otra manera, desde otra forma, desde otra óptica. Siempre había estado resentido. Empecé a ver que mi papá era muy bravo, pero siempre nos dio casa. Yo en ese momento no tenía que quedar en casa de ellos. Y yo lo jodí, lo critiqué tanto en la vida. Y mi mamá, por ser tan sumisa, entonces vivía resentido por ella. Y mi mamá mantuvo un hogar, siendo sumisa, pero 50 años con mi papá y con los hijos, y ahí. La historia. ¿Por qué mi papá era como era? Entonces me metí en su historia. Los dos nos sentamos después de ese momento, a los meses, en un parque, a tomar un café. Le dije, papá, ¿por qué no escribes tu historia? Y me la cuenta. Y se devolvió a Bogotá donde vivía, y al mes me llamó, me dijo, hijo, ya escribí la historia, voy y la voy a compartir contigo. Y compartiéndome su historia, mi papá a mí lloró varias veces. Nunca en la vida lo había visto llorar. Mi papá fue siempre un tipo muy teso. Y llorando, contándome su historia. Entender la historia es una forma de liberarse de los sentimientos. Pedir perdón. Perdón. Yo me tuve que sentar varias veces con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi ex esposa, la mamá de esta niña, a decirle, perdóneme, me equivoqué, orgulloso, fastidioso, creído, me equivoqué. Necesitamos humildad para vivir libres de resentimiento. Y haciendo esas 4 cosas, se libera uno de los resentimientos. Sobre todo, esta. Entender la historia de los demás. ¿Quién soy yo para decir, es que él? ¿Quién soy
no sé la historia de él, yo no sé la historia de sus papás, yo no sé la historia de sus ancestros, qué le ha pasado, yo no sé qué ha sentido él, qué ha vivido él. ¿Entendés esto? Liberación de las dependencias. Voy corriendo porque tengo que acabar a las 5:30. Ahí ya no, mentira, por respeto a ustedes, por cumplir con una hora. ¿Cómo me libero de las dependencias? Yo dependo mucho cuando no me quiero lo suficiente. Yo dependo mucho cuando no confío en mí. Empezar a vivir libre. Yo desde cuando me super quebré, empecé paulatinamente a vivir en una tranquilidad. Era libre. Un día me subí a un bus para ir a visitar a mis hijos que vivían San Lucas en el poblado. Y llamé a subir al bus y me di cuenta que tenía que pagar la del bus. Yo no tenía plata. Pues estaba tan idiotizado que pagar. Entonces, como no tenía plata, me volví a la casa y cogí la bicicleta que tenía. Yo he sido ciclista desde hace tiempo. Entonces me fui en bicicleta desde Belecito Corazón hasta San Lucas a visitar. Y las 2 o 3 personas que me vieron, que me conocían, que sabían que era el super dueño de mi super empresa, dijeron, pues en ese tiempo no estaba tan de moda como ecologista, pero seguramente se imaginan, amigo del medio ambiente. ¡Quebrado! Pero yo era libre, sentía el viento en esa bicicleta, les digo, pues esto es absurdo, pero no sé cuánto no sentía el viento, pues tan bacán. Y sentía el viento. Confiar en el espíritu del universo, así le llamo yo a lo que yo considero que es Dios. Y el que lo vea diferente, pues confíe en Dios, como lo vea, en Jesucristo, en lo que usted quiera. Confíe, es más, yo lo llamo así, espíritu del universo, porque para mí el universo es perfecto y yo soy parte de él. Yo soy parte del universo. Mírense para adentro. No sé si han visto un video que hay hace mucho tiempo que muestra una hoja de un árbol y la muestra hacia adentro. Va mostrando en etapas en detalle la hoja por dentro. Y después muestra el cosmos y lo muestra de abajo para arriba. Y las dos cosas son exactamente iguales. El universo es perfecto. Yo soy perfecto como soy. ¿Por qué me hicieron así? Yo vivo en una finca, en el Retiro Antiguo. Y yo en estos días veía un árbol que hay de muchos árboles que hay del río. Todas las hojas del árbol son distintas. Y todas son distintas. Eso es increíble. Y eso es perfecto como es. Y es tan perfecta, son tan perfectas las rayas de las cebras, son tan perfectas los colores de los colibríes, son tan perfectas las olas del mar, los tsunamis. Es tan perfecto el caos que hay una teoría gigante que dice que el mundo se creó a través de una gran explosión. El caos es necesario. Para mí fue necesario. Estoy aquí hoy parado, después de 20 y pico de años de haber vivido esa experiencia, gracias a un momento totalmente caótico. ¿Cómo me libero del juicio? De estar señalando y diciendo es que usted, es que el otro, es que la vida, es que mi historia, es que mis papás, es que primero comprenda lo que hablamos ahora de la historia de los demás, comprenda a los demás. Mírese a usted mismo, deje de joder, deje de señalar, mírese usted. No, es que yo llego cada rato a trabajar con los directivos. Es que si usted supiera cómo es él, dejar de mirar al jefe, por fastidioso y loco y que sea, mírate vos. ¿Qué tenés vos? Mírate vos. Vos tenés cosas que tenés que lidiar, tuyas. Cuando uno se mira a uno mismo, deja de señalar. Hay que ser a veces un poquito durito con uno y más suave con los demás. Más suave con los demás. Voy a correr porque la parte chévere está bien. Bueno, entonces, liberación de la culpa. Aceptación. Conexión con el espíritu del universo. Yo llegué a sentir un momento que hasta el problema de la guerrilla en Colombia era por mi culpa. ¿Existe la culpa? Que yo soy lo peor. Eso es egoísmo, egocentrismo. No, aceptar que las cosas son como son muchas veces. Las cosas son como son. ¿Por qué pasa esto? No es mi responsabilidad. Esa es la parte chévere. La felicidad. A mí, que no me vengan con carreta a vender que tenemos que ser felices. Porque la felicidad para mí no es un estado permanente, no es una cosa que debemos lograr, pero desde la historia antigua, los seres humanos hemos tratado de definir la felicidad y además de ser felices. Yo he estudiado mucho ese tema. Bueno, sí he estudiado. Sí, he leído pues cosas de la felicidad, he hablado con personas, pues más que estudiar he hablado. Yo he hablado con chamanes,
yo he hablado con maestros budistas, yo he hablado con curas, yo hacía unas entrevistas, unos en vivos ahora con la pandemia, y invité una vez a un cura muy famoso de aquí, le dije, Mello, el padre Mello se llama, le dije, te voy a invitar a hacerte una entrevista, pero te voy a cuestionar de todas las cosas religiosas. Me dijo, listo, hágale papá, ese man es un bacán. Y hablamos, y hey, ¿cómo así que el infierno, que tal y tal? Muy bacán. Con todos esos líderes espirituales desde distintos caminos y con mi propia vida, he sacado una definición que a mí me parece muy chévere de la felicidad y tiene que ver con dos cosas. Una, la felicidad tiene una parte que es emocional. ¿Cuál es la parte emocional? Tratar de tener la mayor parte del tiempo emociones positivas y saber lidiar con las emociones negativas, porque las emociones negativas están ahí, está el miedo. Las emociones positivas, la alegría, la risa, esa es la parte emocional de la felicidad. Y la parte cognitiva de la felicidad es contestarse esta pregunta: ¿yo soy feliz con la vida que llevo? Dice cada uno de ustedes: yo soy feliz con la vida que tengo. Y contestar positivamente esa pregunta tiene que ver con el manejo de la primera. Si yo mantengo o trato de mantener o trabajo conscientemente en tener emociones positivas, lo más probable es que conteste a la pregunta de la parte cognitiva de la felicidad: ¿soy feliz con la vida que llevo? Con una afirmación rotunda. Sí. Sí. Eso estaba en la otra diapositiva. Pero es que ahora quise pasar. No, está en la otra. Todavía. Esa es la definición de la felicidad para mí. Tener emociones positivas y trabajar para ellas. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. Con esto se libera de una emoción negativa. Con esto se libera de esa emoción negativa. Con esto se libera de esa emoción negativa. Con esto se libera de esa emoción negativa y con esto se libera de esa emoción negativa. Esa es la forma de liberar. ¿Saben cada cuánto hay que hacer eso? Todos los días. Eso es como comer, eso es como dormir, eso es como ir al baño. Necesita uno hacerlo frecuentemente. Porque las emociones negativas son como el pasto, la hierba, que usted la corta y hoy está divina, y mañana ya ha crecido un poquito, y en 4 días ha crecido mucho. Y el trabajo espiritual, que es para mí es un trabajo espiritual, tiene que ser como el trabajo físico. Quienes aquí hacen trabajo físico saben que si dejan de hacerlo, sienten como si nunca lo hubieran hecho. Igual tienen que volver a empezar. El trabajo espiritual es un trabajo cotidiano. ¿Por qué les hablo de esto a ustedes? Ella me dijo que sea inspirador. Espero haberlos inspirado en algo y que sea conectado con las personas, porque estoy seguro que todos en alguno u otro de estos puntos se han visto reflejados, y en mi historia. Además de limpiar, de barrer las emociones negativas, que ya les expliqué cómo hacerlo, hay unas prácticas de un estudio de una cosa que se llama psicología positiva, que dice que hay que hacer estas 7 cosas como ejercicio, además de barrer, de limpiarse las emociones negativas, para vivir felices, con emociones positivas y contestándose a la pregunta: yo vivo acá, vivo bien. Esas son las 7 cosas. Una, socializar. A mí, en mis momentos grandes de infelicidad, lo que me tiró fue estar solo, aislado de mis amigos, de la sociedad, de los compañeros, de la vida. Socializar es una práctica para vivir feliz. Pensar en el otro. Es que nosotros queremos ser felices es pidiendo para nosotros. No, es que cuando uno piensa en el otro, ¿qué es lo que yo puedo hacer por el otro? En vez de qué puedo hacer para mí. Eso da de verdad un estado que es de emoción positiva y que contesta la pregunta: no, yo vivo muy bacán. Y es pensar en los otros, dejar de pensar en mí. Esa es la forma de liberarse del egoísmo. El egoísmo es exceso de concentración en mí mismo. Pensar en el otro es lo contrario. Hacer buenas acciones. Yo cuando era niño era scout. No sé si alguno de ustedes vivió eso. Y allá había un lema: la buena acción de cada día. Y nos lo metieron en el fondo del corazón, que yo llegaba por la noche y decía: no he hecho la de hoy. Entonces vaya, y me empezó la mamá: hasta mañana. Ay, ya.
Hacer buenas acciones. Abrazar a un compañero que esté triste. Preocuparse por el otro. Dar de nosotros. La gratitud es una cosa muy tesa. Mire, usted puede estar en el problema más grande, que siempre tiene 10 o 20 o 50 o 1000 cosas para agradecer. La gratitud es una práctica que nos da felicidad. Tener hábitos saludables. Comer sano. Tomar agua. Estupideces como esa. Dormir bien. Si usted no duerme bien, eso es productor de amargura, de dolor, de sufrimiento, de baja energía. Dormir, tomar agua, tener hábitos saludables. Vivir en el presente, ya hablamos de eso, vivir en el hoy, vivir aquí, no estoy por allá. El contacto con la naturaleza. Ustedes han visto cuando ven una flor, cuando ven un colibrí, cuando ven la naturaleza que produce. Hay gente que dice, necesito la reconexioncita en el mar. Yo no me conecto con el mar, a mí el mar me parece muy bonito, pero no. Yo me conecto con las montañas, por ejemplo, con las flores, con el verde, con el campo, con los animales, con algunos, no con todos, pero en contacto con la naturaleza. Todas esas son prácticas para tener felicidad. Alumna, muchas gracias por invitarme, a ustedes muchas gracias por escuchar, y para los que quieran, tengo un libro muy bueno y muy barato. No, mentira, ahí tengo libros si quieren comprar. Muchas gracias y espero haber cumplido con sus expectativas. Muchas gracias al señor Francisco Villegas por su conferencia tan inspiradora y nos deja completamente motivados a comenzar esas transformaciones que nos permiten avanzar al siguiente nivel.